Al leer las lecturas de hoy, uno podría preguntarse, ¿está mintiendo la palabra de Dios? Porque dice aquí que Dios no quiere la muerte, no creó la muerte, sino solo entró en el mundo por la envidia del demonio, pero al hombre lo hizo incorruptible. Pues entonces Jesús seguramente ha venido a devolvernos la vida, ¿verdad? Además, en el Evangelio es la niña, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, la resucitó. Entonces seguramente Jesús ha venido a darnos la vida. Pero si Jesús ha venido a darnos la vida, ¿por qué morimos? Se está muriendo la gente todos los días. Incluso Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No morirá para siempre. Pero vamos a ver, si muchos de nosotros comulgamos, y es probable que todos nosotros vamos a morir. Entonces, ¿qué pasa aquí? O la palabra de Dios se equivoca, o algo falla. Evidentemente la palabra de Dios no puede mentir, eso. Pero hay personas que dicen eso. Si Dios es tan bueno y si Dios es el Dios de la vida y Jesús ha venido a salvarnos, ¿por qué morimos? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué todo este desastre que es la vida humana? Pero no tenía nada que ver. Pues la respuesta el mismo Señor nos lo da hoy. Yo les voy a explicar dos conceptos para que tengan en cuenta cómo responder a esta palabra, porque tampoco es una palabra tan extraordinaria. Primero hay que comprender que la palabra de Dios no se lee en el vacío. Es verdad que de vez en cuando estás en un momento difícil y dices, Señor, háblame, y hablas la Escritura y el Señor te dice una cosa preciosa que te penetra el corazón y te indica el camino que has de seguir. Eso me pasó. Me salvó la vocación al abrir la Biblia y leer un salmo, y es exactamente lo que necesitaba oír. San Francisco de Asís también consultaba la Biblia así. San Antonio de Egipto, San Antonio Abad, pues entró a la iglesia, escuchó una palabra de Dios y sabía que le estaba diciendo que tienes que venderlo todo y seguir a Jesús en pobreza. Pasa, pero no siempre. A veces, pues, Señor, ábreme, y abres la Biblia y lees y Josafat fue hijo de Jehusaham y de Metusalén y bla 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 bla. Y dices, ¿pero qué quiere decir eso para mí? ¿Quién es Josafat? ¿Qué quiere decir? Que es la palabra de Dios. Hay que entender que estos textos, este evangelio, existe en un contexto. Pero este es un capítulo que existe dentro de un libro que se llama el Evangelio de San Marcos. O mejor, existe en un contexto de un libro que se llama los Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y... ¿cómo es? Juan. Menos mal, si no suspendo a todos y les envío de nuevo al primer año de catequesis. Hay un contexto para comprender lo que está pasando aquí, y ese evangelio existe dentro del contexto de algo que se llama el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está en un contexto que se llama la Sagrada Escritura, que son dos testamentos, ¿verdad? Son dos partes de una sola palabra de Dios. E incluso toda la Escritura existe dentro de lo que se llama la revelación de Dios. Dios nos ha hablado. La palabra de Dios es una, es Jesucristo. Pero nos ha hablado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y de otros modos que no están escritos. Entonces esas cosas que leemos no hay que leerlo en el vacío. Mira, que dice esto la Biblia, entonces tiene que ser. Pues vamos a ver, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué es lo que Jesucristo nos ha revelado? Esa es la clave. Porque si comprendemos la revelación en todo su conjunto, entendemos el misterio de la muerte y la vida de otro modo. Y esa es la segunda cosa que quiero decirles, que ¿qué quiere decir vida? ¿Y qué quiere decir muerte?
¿Estamos hablando solamente de una realidad biológica? Entonces no puede ser, porque Jesús estuvo sin pecado y murió. Los cristianos que viven en la gracia de Dios, que comulgan según la promesa, mueren. Morimos. ¿Quiere decir que Dios no es Dios de la vida? No quiere decir que Dios no sea el Dios de la vida. Quiere decir que la vida es algo mucho más grande, mucho más allá de lo que nosotros comprendemos como la vida biológica. Mucho más grande. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Cuando aquí hablamos de la muerte en el libro de la sabiduría, no estamos solo hablando de la muerte biológica. Por la envidia del demonio entró en el mundo la muerte eterna, que Él sufrió primero y que busca contagiarnos también con la muerte eterna, el pecado. Por eso dice al final, el abismo, no hay en las criaturas de Dios veneno de muerte, ni el abismo, Hades, reina en la tierra. El abismo, Hades, es el mundo del demonio, es el infierno. Eso no reina en el lugar de los vivos. Lo que reina es la vida de Dios. La vida de Dios es lo que Jesucristo ha venido a traernos. Su misma vida. Solo Dios vive en el sentido mayor. La vida nuestra es análogo a lo que tiene Dios. ¿Verdad? Que estamos vivos, sí. Pero no tiene nada que ver con la vida que es Dios mismo, la vida que Él posee y que nunca jamás podrá perder. Dios no puede morir. Nadie puede arrebatarle a Dios la vida que Él posee. Y esa es la vida que Jesucristo viene a regalarnos. Porque la hija de Jairo murió. Lázaro, resucitado por Jesús, volvió a morir biológicamente. Pero la vida biológica no es la vida que Jesucristo vino a traernos. Y que Dios en la creación quiso regalarnos solo una vida biológica. Quiso regalarnos su vida divina. Esa es la realidad fundamental que la liturgia hoy quiere que comprendamos. Dios no goza en destruir a los muertos. Dios no goza en condenar, en alejar sus hijos de Él. No nos creó para eso, para que nos perdiésemos en el abismo, sino para vivir. Y son cosas, esa es la clave para comprender ¿a qué vivo yo? He tenido el privilegio de tener una conversación otro día con una persona que estaba luchando y buscando salir de algunos problemas muy difíciles. Y que vio que había un paso que tenían que tomar. Pero si tomo este paso, ¿qué va a pasar con mi vida, con mi familia? ¿Verdad? Y razones típicas, humanas, que hay que tener en cuenta, no se desprecie nunca, ¿verdad? El dinero, las finanzas, el dinero, padre. Pero en un momento pues yo le escuché con paciencia y le comprendo perfectamente, pero yo quería transmitirle esto. Y le dije a esta persona, pues piensa cuando tú llegues al final de tu vida y te pones delante del juez supremo y él te pregunta, ¿por qué no cumpliste mi voluntad? ¿Por qué no cumpliste mis mandamientos? Y tú dices, ¿las finanzas? Y Jesús te va a preguntar, ¿y tu dinero dónde está ahora? ¿Dónde está tu dinero? Bueno, eso es lo que dije. O sea, no le dije así tan tremendo, solo para comprender. O sea, y digo que era un privilegio para mí esta conversación, porque la persona respondió con una sencillez y con una humildad que me dejó edificado y consolado yo mismo. Dijo, Padre, tienes toda la razón. Como yo le hablé de la vida eterna,
y no de esta vida biológica, social, monetario, pues le llegó directamente al alma y comprendió lo que Dios quiso para esa persona. Padre, tienes toda la razón. No sé si jamás he escuchado a una persona responder tan prontamente y tan humildemente, ¿no?, a algo que va en contra de su modo de ver las cosas. Pero es porque comprendió en ese momento la vida eterna. Y para eso vino Jesucristo. Esa es la preciosidad de la segunda lectura que yo les invito a leer cuando vayan a casa o durante esta semana. Cuando San Pablo dice que Jesús nos enriqueció con su pobreza. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues pensar que Jesús se despojó de sus riquezas para unirse a nosotros. ¿Te imaginas un matrimonio de una persona que tiene una nobleza y un montón de dinero y se enamora de una chica pobre que no tiene nada, casi despreciable? Es una realidad. No sé. ¿Conocen la vida de San Juan de la Cruz? Eran sus padres así. Su padre era noble. En el siglo XVI de España, la nobleza era la nobleza. Tenías dinero, tenías prestigio y a veces tenías castillos. Vamos, si tener un castillo no está mal. Pero su padre se enamoró de su madre, que era una pobre tejedora, costurera. Y él decidió casarse por amor a ella, porque él quería unir su vida a ella y hacerle feliz y pasar la vida y entregarle su misma vida. Y de ese matrimonio nació San Juan de la Cruz. Su hermano Francisco también se llama, me parece, también vivió una vida extraordinaria de santidad. Pero ¿entienden eso? Es que al casarse con su mujer, le desheredaron. Tú ya no eres parte de nuestra familia. Si tú te cases con esa, no cuentes con tener el dinero que tenemos. Y él lo sacrificó todo. ¿Para qué? Para vivir con ella. Y como él se despojó de su nobleza, también la enriqueció a ella con un amor extraordinario, con una vida verdadera. No una vida falsa, basada en formalismos y noblezas y dinero. Pues es lo que Jesús hace con nosotros. Se expone, se despoja de su vida divina, bueno, que Él posee y nadie le puede robar, pero Él se une a nosotros pobres, mendigos, mortales, y muere biológicamente para regalarnos su vida divina. Pues eso es el misterio de nuestra fe, es en lo que nosotros tenemos que fijar la mirada en este día, en esta Eucaristía, y suplicar que con la comunión que recibamos en el día de hoy, pues se asiente de una vez para siempre la vida eterna, y que seamos prontos y humildes y sencillos como esa persona que me habló, a reconocer que una sola cosa importante, la vida eterna. Y saber despreciar los pecados y las miserias y las posesiones y el poder del mundo como si fuera basura inmunda, para poder revestirnos de la vida divina que Jesucristo nos ganó con su sangre. ¡Qué maravilla de evangelio, qué maravilla de lecturas el Señor nos ha entregado, has regalado hoy! Es que este texto a veces me confundía, es de la sabiduría, porque la muerte, Adán y Eva, ¿qué pasa? ¿Allí vamos a morir para siempre? Pues obvio. Dios siempre ha tenido destinado para nosotros vida eterna. Pero por la envidia del demonio nos ha contagiado a nosotros todos con el pecado y con el poder del abismo. Pues hoy, domingo, celebremos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte, y gocémonos por nuestra libertad y por la nobleza que llevamos ahora como la esposa inmaculada de Jesucristo, ¿verdad? El Rey de cielos y tierra. Nos encomendamos también a la Virgen nuestra Madre,
para que conceda a todos nosotros, sus hijos, los dones de la humildad y la sencillez. Que así sea.